Tenía 16 años, y lo único que tenía era el llanto de su bebé y una llave de motel. La lluvia no pedía permiso. Caía sin compasión sobre el techo oxidado del motel Las Violetas, un lugar tan olvidado por el mundo como ella misma. Lucía temblaba, no por el frío, sino por el miedo. Su bebé, envuelto en una toalla vieja, lloraba con una angustia que le partía el alma. Era su primer hijo, era su primer todo, y también su primera noche sola. «Shh, mi amor, ya va a pasar», murmuraba ella con los labios resecos, acariciando al niño con manos casi entumecidas. El colchón era duro, y las paredes olían a humedad y silencio. Lucía no comía desde el día anterior, pero eso no importaba. Todo lo que le quedaba estaba entre sus brazos. Un bebé de 5 días, sin nombre, sin cuna, sin futuro, y sin más testigo que Dios. ¿Y su familia? La habían corrido. Así, sin más. «En esta casa no queremos escándalos», le gritó su madre entre lágrimas, mientras su padre evitaba mirarla a los ojos. «¿Con qué cara vas a ir a la iglesia ahora?» Y Lucía se fue, con el corazón roto, los pies hinchados y una vida nueva dentro del vientre. Nadie le preguntó quién era el padre, nadie le preguntó si la habían obligado. Solo vieron una barriga y la culpa. Ahora estaba ahí, en un cuarto que olía a cigarro viejo, rogando que su hijo no tuviera fiebre, que el hambre no lo quebrara, que Dios bajara la mirada, aunque fuera solo un segundo. Pero el llanto aumentaba, y Lucía sabía que ya no tenía más pañales, ni leche, ni monedas para quedarse otra noche. Fue entonces cuando escuchó algo, pasos, y una sombra que se detuvo frente a la puerta del cuarto 4. Lucía se congeló. Alguien estaba ahí afuera. Si alguna vez sentiste que el mundo da la espalda a los inocentes, quédate aquí conmigo, mi reina. Esta historia no empieza con gloria, pero sí termina con bendición. A él no le gustaban los niños, no desde aquella noche. Don Ernesto Montalvo era millonario, dueño de hoteles, constructor de imperios. Su rostro aparecía en revistas, pero su alma no aparecía ni en las fotos. Era viudo, y no por elección. Desde que perdió a su esposa y a su hijo en un accidente, vivía huyendo de cualquier cosa que se pareciera al amor. Le llamaban el tiburón de la bolsa, pero por dentro era un hombre que no dormía sin pastillas, ni sonreía sin culpa. Aquella noche solo había parado en ese motel por un contratiempo. El chofer no llegó, la lluvia era intensa, y la carretera se volvió peligrosa. Pidió la mejor habitación. No esperaba comodidades, solo silencio. Pero al pasar frente a la habitación 4, lo escuchó. Un llanto, pequeño, pero tan desesperado, tan familiar. Se detuvo, cerró los ojos. El corazón le latía más fuerte. «No es asunto mío», se dijo, y siguió caminando. Intentó entrar a su cuarto, pero algo, una punzada vieja, lo hizo mirar atrás, y volvió. Tocó la puerta, solo una vez. Adentro, Lucía apretó al bebé. Pensó que era el encargado, que vendría a echarla por no pagar. Abrió solo un poco, lo justo para ver, y ahí estaba él, un hombre mayor, elegante, de rostro severo, pero ojos tristes. «¿Está todo bien?», preguntó. Lucía no respondió, solo bajó la mirada. «¿El bebé está enfermo?». Él no sabía por qué preguntaba eso. No era médico, no era padre, no era nadie, pero hubo algo en el temblor de esa niña que removió un rincón que creía muerto. Sacó un billete del bolsillo. «Tome, para lo que necesite». Ella lo miró. No lo tocó. No agradeció. Solo dijo una palabra que no esperaba escuchar. «Por favor». Y entonces don Ernesto sintió que no podía irse. Lucía se tambaleó. El bebé seguía en sus brazos, y de pronto ella se desmayó. Él alcanzó a sujetarla antes de que cayera, y por primera vez en 10 años sostuvo a un niño en brazos. Don Ernesto no sabía cómo cargar a un bebé. Sus brazos eran torpes, duros, como si temiera quebrarlo. El pequeño lloraba bajito, como si su cuerpecito supiera que algo no estaba bien con mamá. Lucía, pálida, había perdido el sentido. Don Ernesto la acostó en la cama del cuarto 4. Buscó una toalla limpia, mojó un pañuelo con agua fría, le tocó la frente, sin atreverse a entender qué hacía ahí, pero lo hacía. «Ya, tranquila», susurró él al niño, moviéndose con una ternura que no conocía en sí mismo. El bebé se calmó, y en ese silencio inesperado, algo dentro de don Ernesto se quebró.
Recordó una imagen, su esposa en bata blanca, un niño en brazos, un canto de cuna que ya no vivía en ningún rincón del mundo, salvo en su memoria. Se quedó allí un rato, en medio del cuarto modesto, con un bebé dormido sobre su pecho y una adolescente desmayada en la cama. Y por primera vez en años, no pensó en negocios, ni en pérdidas, ni en las cosas que el dinero no pudo salvar. Lucía despertó con los ojos nublados. Lo primero que buscó fue al bebé. ¿Mi hijo? Don Ernesto lo alzó suavemente. Está bien, solo tenía frío y hambre. Ella rompió a llorar, con las manos en el rostro, como si le doliera existir. Él no dijo nada, no preguntó detalles, pero fue a su habitación, tomó su abrigo de lana, ese que nunca prestaba a nadie, y lo puso sobre ella. Tápate, vas a enfermarte. Lucía lo miró sin entender. ¿Por qué está haciendo esto? Él se encogió de hombros, como si la respuesta le doliera. No lo sé, pero sí lo sabía. Quizás Dios le estaba dando una última oportunidad de ser útil para alguien. Quizás esa niña con un hijo en brazos y una herida en el alma era su redención. Lucía, tímidamente, se envolvió en el abrigo y, al hacerlo, encontró algo en uno de los bolsillos. Una fotografía antigua, una mujer sonriendo y un niño de apenas unos meses. Ella no preguntó, solo apretó la imagen contra el pecho. Y fue entonces cuando don Ernesto susurró, más para sí mismo que para ella. Ese era mi hijo. Y por primera vez, no dolía decirlo en voz alta. El amanecer llegó sin pedir permiso. El motel, tan gris como siempre, parecía un lugar distinto cuando el sol lo tocaba. Lucía estaba sentada en la cama, con el bebé dormido en sus brazos. El abrigo aún la cubría, y la foto, guardada con respeto, descansaba en la mesita de noche. Don Ernesto entró con 2 vasos de cartón. No había mucho, pero encontré té caliente. Lucía lo aceptó con manos temblorosas. Nadie le ofrecía nada desde hacía meses. Ni una palabra buena, ni una taza de té. «Gracias», dijo bajito. El silencio se hizo largo, pero no incómodo. Era un silencio suave, de esos que dicen más que las frases. Ella fue la primera en romperlo. «Me llamo Lucía». Él asintió. «¿Y él aún no tiene nombre?» «No he podido decidir». Don Ernesto miró al bebé. Dormía profundamente, como si supiera que por fin alguien velaba por su sueño. «¿Puedo decirte algo?», preguntó él, sin saber si tenía derecho a opinar. Lucía asintió. Ese niño va a crecer, sabiendo que su madre fue valiente. Ella no pudo evitar llorar. Lágrimas suaves, de esas que limpian el alma. Y entonces, como un susurro del cielo, se oyó una voz infantil en el pasillo del motel. «Señor, don Ernesto». Él se levantó, desconcertado. Abrió la puerta, y ahí estaba un niño, ojos grandes, ropa sucia, un ángel disfrazado. «Mi mamá se fue anoche. No volvió. ¿Usted tiene pan?». Don Ernesto no supo qué responder, pero Lucía ya estaba de pie, porque a veces las almas heridas se reconocen entre sí y se abrazan sin palabras. Tenía unos 8 años y los ojos más tristes que don Ernesto había visto en su vida. El pequeño no lloraba, solo miraba, con las manos cruzadas sobre el pecho, como si ya hubiera aprendido a no pedir demasiado. Lucía se acercó de inmediato, con el instinto de quien sabe lo que es tener hambre y miedo. «¿Cómo te llamas, mi amor?». «Samuel», dijo bajito, como si ese nombre le pesara. Lucía se agachó a su altura. «¿Y tu mamá?». «Se fue anoche. Dijo que iba a buscar comida. Pero no volvió». Don Ernesto sintió una punzada en el pecho. Ya había visto niños así en sus obras benéficas, pero una cosa es donar desde lejos, y otra muy distinta es mirarles a los ojos. «¿Has comido algo hoy?». Samuel negó con la cabeza. Sus labios estaban resecos. Llevaba un suéter de adulto, arremangado, y los zapatos rotos. Don Ernesto miró a Lucía. No necesitaban palabras. Ella tomó la mano del niño y lo hizo entrar al cuarto. «Ven, aquí hay té calientito. No es mucho, pero es tuyo». Samuel se sentó en el suelo, sin soltar la taza. Sus manitas temblaban al sostenerla. Lucía lo observaba con un nudo en la garganta. El bebé dormía tranquilo, pero ella sabía que la bendición no era solo tener techo esa noche. Era también poder ofrecer algo, aunque fuera poco. Don Ernesto salió y regresó con unas galletas que tenía en su maletín. Se las ofreció al niño, que al principio dudó, pero luego, con cuidado, tomó una. No preguntaron más. No era momento de hurgar en heridas. Samuel comió despacio. Luego, se quedó dormido a los pies de la cama.
Lucía lo cubrió con una manta. «¿Qué vamos a hacer con él?», preguntó en voz baja. Don Ernesto no respondió de inmediato, solo lo miró. Y por dentro, una pregunta se abrió paso. ¿Y si esta no era una coincidencia? ¿Y si ese niño era una segunda oportunidad para su alma? Esa noche 3 corazones rotos compartieron un mismo cuarto. Y el silencio, por primera vez, no fue soledad, fue compañía. El sol se filtraba por las cortinas rotas, y en ese rayo tibio que cruzaba el cuarto, Lucía vio algo que no olvidaría jamás. Don Ernesto, de rodillas. No rezaba en voz alta, no tenía rosario, no parecía saber qué decir, pero estaba ahí, de rodillas, con la cabeza baja y las manos entrelazadas. Lucía no quiso interrumpir. Sostuvo al bebé en brazos y simplemente observó. No hacía falta escuchar palabras. A veces, el alma grita más fuerte cuando calla. Cuando don Ernesto se levantó, tenía los ojos húmedos. Se pasó la mano por el rostro, intentando disimular. Pero ella no dijo nada, solo le ofreció una taza nueva de té. «¿Tiene nombre ya?», preguntó él mirando al bebé. Lucía negó suavemente. «Quiero algo que tenga sentido, algo que lo acompañe toda la vida. ¿Puedo sugerir uno?». Lucía lo miró, sorprendida. «Claro». Él se acercó y por primera vez tocó la manita del bebé con cariño. «Gabriel». Lucía sonrió, como si esa palabra abriera una ventana invisible. «¿Por el ángel?». «Por todo lo que viene a anunciar». Ella asintió, con lágrimas en los ojos. «Gabriel, me gusta». Samuel despertó y se sentó a su lado. «¿Puedo sostenerlo?». Lucía dudó, pero al ver la ternura en esos ojos, le acomodó al pequeño Gabriel en los brazos. Samuel lo miró como si tuviera en sus manos algo sagrado. «¿Él sí tiene mamá?», preguntó, sin levantar la vista. Lucía sintió un nudo en la garganta. «Sí, mi amor. Aquí está con él». Samuel bajó la mirada. «Entonces, ¿puedo quedarme aquí un ratito más?». Don Ernesto se acercó. Le puso una mano en el hombro. «Puedes quedarte lo que necesites». Samuel lo miró y dijo algo que ninguno esperaba. «¿Usted es mi papá ahora?». Don Ernesto no respondió con palabras, pero su abrazo fue más claro que cualquier promesa. La mesa era pequeña. Apenas entraban 3 platos plásticos y una jarrita de café tibio. Pero ese desayuno sabía a hogar. Lucía le cortaba el pan a Samuel en pedacitos. El bebé Gabriel dormía en una cunita improvisada con toallas dobladas. Y don Ernesto, que nunca se había sentado a compartir el pan con extraños, se sorprendía al sentirse en paz. «¿Qué hacías antes de todo esto?», preguntó Lucía con delicadeza. Él dudó, no por orgullo, sino porque hacía años que nadie le preguntaba quién era, más allá del dinero. Construía edificios, muchos, altos, fríos, llenos de oficinas. Pero nunca construí algo que me hiciera sentir orgulloso de verdad. Lucía asintió. No lo juzgaba, solo lo miraba como quien escucha a un alma cansada. A veces uno no elige dónde nace, pero sí puede elegir qué deja sembrado cuando se va. Don Ernesto sonrió. Pequeñito, pero real. Samuel masticaba en silencio, hasta que alzó la mirada. «¿Me puedo quedar con ustedes para siempre?». Lucía lo miró con ternura infinita. «No sé si para siempre, mi amor, pero mientras quieras, este será tu lugar». Samuel bajó la vista y murmuró. «Mi mamá decía que yo molestaba, que por eso se iba». Lucía se acercó, le acarició el cabello. «No, mi amor, los niños nunca molestan. Solo los adultos heridos se olvidan de amar». Don Ernesto sintió que algo le ardía en la garganta. ¿Cuántas veces él también creyó que no merecía amor, que su silencio era castigo, cuando en realidad solo necesitaba una voz que le dijera: «Todavía vales». Esa tarde fueron al centro. Compraron leche para Gabriel, ropa para Samuel y comida caliente para los 3. Don Ernesto no lo decía, pero cada paso que daba al lado de Lucía y los niños era una grieta menos en su soledad. De regreso al motel, Lucía notó algo. Samuel había dibujado en una hoja un corazón, y dentro había escrito 4 nombres: Samuel, Gabriel, Lucía y don Ernesto. Y justo al doblar esa hoja, alguien tocó la puerta. Lucía abrió la puerta con cautela. Era el encargado del motel, un hombre mayor, con cara seria pero ojos nobles. Le entregó un sobre cerrado. «Esto llegó para usted, señorita. Lo dejaron esta mañana. No sé quién fue». Lucía lo tomó con manos temblorosas. No tenía nombre, solo una flor dibujada a mano, como si la tinta hubiera sido agua bendita. Lo abrió con cuidado. Adentro, una carta.
Y un billete de 100 pesos. Don Ernesto se acercó. Samuel se asomó por detrás. Lucía leyó en voz baja. Perdóname por haberte soltado la mano cuando más me necesitabas. No supe amarte como merecías. No fui madre, fui cobarde. Pero le pedí a Dios que pusiera un ángel en tu camino. Y ahora sé que lo hizo. No volveré a molestarte. Pero desde donde esté, te bendigo y te pido perdón. No estaba firmada. Pero Lucía lo supo. Era de su madre. Las lágrimas le nublaron los ojos. Ella no me lo dijo en persona. Pero esto vale más que gritos o abrazos forzados. Don Ernesto la miró con respeto, con esa mirada de quien ve algo sagrado. ¿Estás bien? Lucía asintió. Sí, porque aunque ella no esté cerca, su corazón sí lo está. Y eso es un milagro. Samuel, sin entender del todo, se aferró a su cintura. ¿Podemos quedarnos aquí por siempre? Lucía lo abrazó. No sé si aquí, en este lugar, pero juntos, sí. Don Ernesto se levantó. Yo tengo una casa grande, muy grande, llena de habitaciones vacías. Podríamos intentar ser algo más que desconocidos. Lucía no respondió de inmediato, pero en sus ojos había algo nuevo, confianza. Y justo cuando pensaban que nada más podía cambiar ese día, el bebé Gabriel comenzó a reír por primera vez. El auto negro se detuvo frente a un portón de hierro forjado. Lucía nunca había visto una casa así, alta, elegante, silenciosa, como si tuviera secretos escondidos en cada pared. Don Ernesto apagó el motor, pero no bajó enseguida. ¿Estás segura?, preguntó sin mirarla directamente. Lucía sostenía a Gabriel, que dormía profundo. Samuel miraba por la ventana con asombro. «No tengo nada que perder», respondió ella con calma. «Pero creo que aquí podemos empezar de nuevo». La puerta se abrió con un suave chirrido. Una señora mayor, de rostro amable y delantal blanco, los esperaba. «¿Estos son los invitados, don Ernesto?». Él asintió. La mujer, sin preguntar más, sonrió. «Ya preparé los cuartos y calenté sopa». Lucía se sorprendió. No porque le dieran techo, sino por el tono. Nadie le ofrecía hogar sin antes cuestionar su historia. El comedor era amplio, las paredes cubiertas de cuadros antiguos, y sin embargo, todo olía a ausencia, a un pasado detenido en el tiempo. «Este lugar está congelado», susurró Lucía. Don Ernesto la escuchó. «Desde que ellos se fueron, no volví a abrir estas habitaciones. Ella no preguntó quiénes eran ellos. No hacía falta. Esa noche Samuel durmió en una cama grande, por primera vez en su vida». Lucía arropó a Gabriel junto a la ventana. Y don Ernesto no se tomó la pastilla para dormir. Se quedó sentado en su despacho, con una copa de vino sin tocar y una foto en las manos. Su esposa y su hijo pequeño. Suspiró. «Perdóname, hijo, por tardar tanto en volver a abrir la puerta». Y al fondo del pasillo, una suave melodía de cuna, cantada por Lucía, se colaba como incienso en el aire. Y en ese momento, don Ernesto sintió que su casa volvía a tener alma. A la mañana siguiente, Lucía despertó con una sensación nueva. Paz, no de la que viene con el silencio, sino la que viene después de tanto ruido. Samuel ya estaba vestido, peinando con esmero su cabello frente al espejo. Gabriel tomaba la leche con tranquilidad. Y Lucía, por primera vez en meses, pudo peinarse sin apuro. Bajaron juntos al comedor. La señora del delantal, doña Teresa, les había preparado pan casero con queso caliente. La cocina olía a hogar. «¿Dormiste bien?», preguntó don Ernesto a Samuel. «Sí, esta cama no tiene resortes que se clavan», respondió con inocencia. Rieron. Lucía comía en silencio, no por incomodidad, sino por gratitud. Cada bocado parecía una oración. «Quiero preguntarte algo», dijo don Ernesto mirando a Lucía. Ella lo miró con curiosidad. «¿Qué harías si pudieras elegir cualquier futuro para ti y para ellos?». Lucía bajó la vista. Pensó. Luego habló con la voz pausada de quien ya no se apura. «Quisiera aprender a coser, tener una máquina, hacer ropa de bebé, tal vez vender. Y quisiera que Samuel vaya a la escuela y que Gabriel tenga una cuna de madera, de esas con nombre tallado». Don Ernesto sonrió. «Entonces, vamos por partes». Esa misma tarde la llevó a una tienda de máquinas de coser. Compraron una nueva, también telas. Para Samuel, libros de primaria, zapatos y una mochila azul con su nombre. Y para Gabriel,
la cuna más hermosa que Lucía había visto jamás. Pero había algo más. ¿Qué nombre quieres que le graben?, preguntó el vendedor. Lucía dudó. Miró a don Ernesto. Él solo asintió, como si ya supiera. Gabriel Montalvo, dijo ella. Y el vendedor repitió. ¿Montalvo? ¿Como el caballero que está con usted? Ella no respondió, pero en sus ojos ya había nacido la respuesta. Don Ernesto sintió un nudo en la garganta. No lo corrigió. No dijo nada, porque a veces el corazón adopta antes que la ley. Esa noche, el viento soplaba más fuerte, y aunque las paredes de la casa eran sólidas, el alma de Lucía empezó a temblar. Gabriel tenía fiebre. Al principio fue leve, pero en cuestión de horas, el bebé ardía entre sus brazos. Lucía hizo todo lo que sabía. Paños fríos, rezos bajitos, canciones al oído. Pero su pecho se apretaba. Samuel se asomó al cuarto, preocupado. «¿Está malito?», Lucía asintió, sin fuerzas para fingir. «¿Va a morirse?». Esa pregunta le heló el alma. Lucía lo abrazó con una mano, mientras con la otra sostenía a Gabriel. «No, mi amor, Dios lo va a cuidar». Don Ernesto apareció en la puerta, con el celular en mano. «Ya llamé al médico. Está en camino». Pero su rostro traicionaba su propia calma. Minutos después llegó el doctor, joven, amable, pero con gesto serio. Examinó al bebé con cuidado, mientras todos contenían el aire. «Es una infección viral. Lo importante es que no suba más la temperatura. Hay que hidratarlo y observarlo toda la noche». Lucía asintió, pero las lágrimas le rodaban sin permiso. «Él es todo lo que tengo», dijo, bajito. El médico la miró con compasión. «Y él lo sabe. Por eso está luchando». Esa noche nadie durmió. Samuel se quedó en el pasillo, abrazado a una manta. Don Ernesto preparó té para todos. Caminaba de un lado a otro, sin saber cómo ayudar, hasta que se detuvo frente al cuarto. Y lo hizo. Se arrodilló al pie de la cama y oró, por segunda vez en su vida. No pidió riquezas, ni éxito, solo esto. «Dios, si aún me escuchas, no dejes que este niño se apague. Si te lo llevas, llévame también. Pero si lo dejas, te juro que nunca más estaré lejos». Lucía lo escuchó y lloró. No por miedo, sino porque esa oración tenía el poder de un bautismo. Y entonces, justo antes del amanecer, Gabriel sonrió. Su fiebre había bajado. Y en ese instante, algo invisible se quebró en don Ernesto y dio paso a un nuevo corazón. El domingo siguiente, la iglesia del barrio estaba más luminosa que nunca. Era pequeña, con bancas viejas y vitrales humildes, pero el aire olía a fe. Lucía sostenía a Gabriel entre los brazos. Estaba vestido con una ropita blanca, cosida por ella misma, y en sus ojos brillaba el milagro de haber sobrevivido. Don Ernesto, de traje claro y mirada serena, se sentó junto a Samuel. El niño le apretó la mano. «Esto es como cuando uno empieza de nuevo». Don Ernesto sonrió. «Es exactamente eso». El sacerdote los recibió con una sonrisa cálida. «¿Cómo se llama el niño?». Lucía lo dijo con voz firme. «Gabriel Montalvo». El padre asintió. «¿Y quiénes serán sus padrinos?». Ella miró a don Ernesto. «Él no será solo su padrino, será su papá». El sacerdote no preguntó más. Durante el bautizo, el agua bendita cayó sobre la cabecita de Gabriel. Y en ese gesto, algo se lavó también en los adultos presentes. El pasado, el dolor, el abandono. Todo se diluía. Cuando el sacerdote terminó la ceremonia, el eco de su voz pareció tocar cada rincón del alma de Lucía. «Que este niño crezca rodeado de amor, y que su historia no comience con rechazo, sino con redención». Don Ernesto alzó a Gabriel, lo besó en la frente. «Bienvenido, hijo». Samuel lo miró. «¿Y yo? ¿También soy tu hijo?». Don Ernesto se agachó, lo miró a los ojos. «Tú fuiste el primero en abrazarme sin pedir nada. Claro que eres mi hijo». Lucía, con lágrimas en los ojos, los abrazó a los dos. No hacían falta papeles, ni juicios, ni apellidos perfectos. Solo hacía falta esto: el agua, el amor y la fe. Y mientras salían de la iglesia, la luz del sol tocó a los cuatro, como si el cielo mismo les diera la bendición que el mundo les negó. La casa de don Ernesto ya no era un museo de recuerdos, era un hogar. Había dibujos de Samuel pegados en la nevera, ropita de Gabriel secándose al sol, y en cada rincón un pedacito de Lucía, con su voz dulce y sus manos creando.
Don Ernesto la observaba coser desde el estudio. No sabía qué admiraba más, su fuerza, su ternura o su fe. Una tarde, mientras Samuel leía y Gabriel dormía, sonó el timbre. Lucía abrió. Y el mundo se le detuvo. Ahí estaba su madre, más delgada, con el cabello recogido, vestida con sencillez. «Hola, Lucía». Ella no supo qué decir. Su corazón latía como tambor viejo. «¿Cómo supo?» «Una vecina me dijo que estabas bien, que estabas viva y que vivías con un millonario». Lucía tragó saliva. No por vergüenza, sino por todo lo que esa frase no decía. «No vine por dinero», dijo la mujer bajando la vista. «Vine porque no he dormido una noche tranquila desde que cerré aquella puerta». Don Ernesto se acercó, en silencio. Lucía no lo presentó. No hizo falta. Su madre lo miró, con humildad. Él fue quien me levantó cuando nadie más lo hizo». La mujer lloró, lágrimas sinceras. Se acercó a Lucía. No para imponer, solo para suplicar. «¿Puedo ver al niño?» Lucía dudó, pero el corazón la empujó. «Está dormido, pero sí, puedes entrar». La mujer entró como quien pisa terreno sagrado, y cuando vio al pequeño Gabriel, se arrodilló al lado de la cuna. «No merezco su perdón, ni el tuyo, pero si un día decides que tu hijo necesita saber de dónde viene, quiero que también sepa que su abuela se equivocó, pero aún lo ama». Lucía no respondió con palabras, solo se acercó y la abrazó. Después de tanto silencio, después de tanto dolor, el perdón llegó sin ruido, solo con un abrazo y un suspiro. El mediodía trajo un viento tibio, de esos que parecen querer entrar por las rendijas para anunciar algo. Lucía estaba en la cocina, bordando el nombre de Gabriel en una mantita celeste. Samuel, en la sala, pintaba una casa con 4 figuras tomadas de la mano, y don Ernesto leía el periódico en silencio, aunque sus ojos no se movían realmente por las letras. Fue entonces que doña Teresa, la mujer del delantal, se acercó con un sobre en la mano. «Lucía, esto llegó. Lo dejaron en la reja. No tiene remitente». Lucía lo tomó con cuidado. Era un sobre blanco, grueso. No tenía nombre, ni sello, ni dirección. Solo una pequeña cruz dibujada a mano en una esquina. Lo abrió con dedos temblorosos. Dentro había una carta escrita en tinta azul y unos documentos notariales. Leyó las primeras líneas. Su pecho se apretó. «Mi nombre es Fernando Álvarez. No me conoces como padre, y es posible que nunca lo hagas con esa palabra. Pero si esta carta llegó a tus manos, es porque ya no estoy en este mundo, y porque, aunque llegué tarde, quiero dejarte lo que nunca supe darte, un poco de justicia». Lucía sintió que el tiempo se detenía. Fernando. Ese era su nombre. El nombre del hombre que, en su confusión y poder, la había marcado para siempre. El padre de Gabriel. Seguía leyendo, cada palabra como un susurro desde el más allá. «No supe ser hombre, ni humano. Me alejé, me escondí, y te dejé sola con algo que los dos creamos. Pero antes de irme, firmé este testamento. No es una fortuna, pero hay un terreno en San Jerónimo que pertenecía a mi madre. Ahora es de ustedes. Haz con él lo que creas justo. Y si algún día, cuando mi hijo pregunte quién fue su padre, puedes decirle la verdad. Pero también dile que él nació de una mujer valiente y que fue amado, aunque tarde». Lucía se quedó en silencio. No lloró de rabia, ni de alivio. Lloró de comprensión. Don Ernesto se acercó sin decir nada. Solo puso una mano en su hombro. «¿Quién es?», preguntó con suavidad. «El padre de Gabriel», susurró Lucía. «Murió, pero dejó esto. Una herencia, un terreno». Samuel levantó la mirada desde la sala. «¿Es mucho dinero?». Lucía sonrió. «No, mi amor, no es dinero. Es tierra. Pero la tierra se puede convertir en algo más». Esa misma noche, mientras todos dormían, Lucía escribió una carta. Y al amanecer, despertó a don Ernesto con una idea que no le cabía en el pecho. «Quiero donar el terreno», dijo con los ojos firmes. Él parpadeó, aún soñoliento. «¿Donarlo? Sí. Quiero que se construya allí una casa. Una casa para madres solas, para niñas como fui yo, para bebés como Gabriel. Un lugar donde no tengan que mendigar una llave de motel». Don Ernesto la miró con un orgullo que no se puede comprar ni fingir. «Yo te ayudo a construirla, pero que lleve tu nombre». Lucía negó con dulzura. «No,
que se llame Casa Gabriel, porque fue él quien me salvó, sin saber hablar. Y esa tarde, sin papeles aún firmados, ya comenzaron a planear los planos. Samuel ayudaba a dibujar. Gabriel reía. Y don Ernesto ya no parecía un hombre solo. Pero justo cuando pensaban que el pasado estaba dormido, una sombra se asomó por la puerta principal. Una mujer de vestido gris, de cabello recogido, con ojos conocidos. Lucía la reconoció. Era su madre. La mujer no dijo su nombre. No lo necesitaba. Lucía la vio cruzar la reja, tímida, con un sobre en la mano y los ojos llenos de agua. Samuel se escondió detrás de Lucía. Gabriel se aferró a su cuello. Y don Ernesto, sin invadir, se quedó cerca, como escudo invisible. «Mamá», susurró Lucía. La mujer la miró con una mezcla de vergüenza y súplica. «Vengo solo a pedirte una cosa. No es perdón, es permiso». Lucía frunció el ceño, confundida. «¿Permiso para qué?». La mujer respiró hondo. «Para conocer al niño, solo una vez, y decirle que su abuela lo piensa todas las noches». Lucía no respondió al instante. Caminó hacia la cuna, tomó a Gabriel, dormido, y lo sostuvo contra su pecho. «Se llama Gabriel, y no lo traje al mundo para que cargue con historias rotas. Pero si vienes con verdad, puedes conocerlo». La mujer lloró y besó la manita del bebé como si tocara algo sagrado. «Perdón, hija, por el miedo, por el orgullo, por dejarte sola cuando más me necesitabas». Lucía la abrazó, no como antes, no como hija indefensa, sino como mujer que decidió sanar. «Ahora entiendo», dijo, «que a veces una madre también necesita ser salvada». Ese día comieron juntas. No hablaron del pasado, no se reprocharon nada, solo compartieron sopa caliente, risas de Samuel, balbuceos de Gabriel y miradas de fe. No terminaron juntos como en los cuentos, pero sí bajo el mismo techo, con un bebé dormido, un niño dibujando, una abuela que volvió y una promesa de nunca más estar solos. Porque al final no importa cómo comenzó todo. Lo que sana es cómo se termina. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario, mi cielo. Comparte esta historia con quien necesita creer de nuevo, porque a veces Dios no manda milagros con alas, los manda en pañales.